Muy buenas a todos, bienvenidos a Genifracción en otra tertulia popular más. Es grato para mí estar con el candidato a la presidencia, Samuel Doria Medina. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, un gusto de poder conversar contigo, Víctor. Qué bien, Samuel. Nos encontramos, cabe recalcar, en el Parador Santa María, un hotel muy reconocido por su belleza arquitectónica colonial, ¿no? Habla mucho este hotel, es muy bueno sobre la historia chuquisaqueña. Y hablando de historia, Samuel, estamos en Sucre, Chuquisaca. ¿Qué te trae? ¿Qué te trae acá y qué sientes al estar acá en esta tierra? Bueno, para comenzar, yo he vivido en este hotel un año, en Ajá. la Asamblea Constituyente. Tenía mi habitación y mi oficina abajo. Entonces, para mí, cuando vengo aquí a Sucre, es como estar en mi casa. Y bueno, he vivido en Sucre un año, entonces conozco bien la ciudad. Aprecio mucho la ciudad, realmente eh, han tenido la lucidez los chuquisaqueños de mantener el casco viejo de la ciudad como era seguramente hace 200, 300 años. Entonces es pues una joya para el turismo porque no hay otras ciudades tan bien conservadas como es Sucre. Entonces yo soy muy optimista por lo que va a crecer el turismo aquí en Sucre. Y bueno, siempre que vengo recuerdo que mi papá era de Sucre, él nació aquí, mi abuelo también, y mi bisabuelo era un abogado conocido que fue el primer presidente del Colegio de Abogados de Sucre. Ah, su- O sea, seguramente fue el primer colegio de abogados de Bolivia y alguna vez me han traído y me han mostrado una foto del primer colegio y también seguro una de las primeras fotos. No había muchas fotos en esa época. Entonces tengo una raíz chuquisaqueña. mm, correcto. Tu padre, bueno, deja Sucre, ¿no? Sí, la familia de mi padre emigra a Oruro. Mi abogado era abogado y, y bueno, lo que cambió la vida de la familia de mi padre es que mi abuelo fue a la guerra del Chaco. Volvió muy enfermo cuando acabó esa guerra y murió pocas semanas después de volver de la guerra. Murió a los 37, 36, 37 años. Y mi padre tenía 14 años, estaba en el colegio de Oruro y tuvo que dejar del colegio para buscar un trabajo a sus 14 años. Y tenía que ayudar a su madre, tenía dos hermanas pequeñas. Entonces, ¿qué trabajo podía conseguir un joven de 14 años que ni siquiera era bachiller en Oruro, el año 1935? El único trabajo que consiguió fue de boletero de un cine y trabajó como boletero de un cine durante 8 años. Un cine que todavía hay en Oruro. Wow. Y claro, mi padre no pudo ser bachiller, no pudo estudiar y eso lo marcó mucho y eh, sembró en su cabeza la idea de que iba a tener un hijo que pueda estudiar lo que él no estudiaba. Y por eso se preocupó bastante. Ahorró desde muy joven para mi educación y yo he tenido una muy buena educación, primero en la Universidad Católica en La Paz, después terminé en Estados Unidos porque un golpe de Estado el año 80 cerraron la universidad por 2 años y me faltaba un semestre. Uy. Y yo acabé en una universidad que tenía un convenio con la Católica, me reconocieron todas las materias. Entonces pude terminar en el 81 la universidad, graduarme como economista y después he hecho un posgrado en el London School of Economics en Londres. De las mejores creo que son para Sí, economistas, ¿no? sí, sí, es la universidad que tiene seguramente la mayor cantidad de premios Nobel, pero además de esos que han marcado época en la economía, ¿no? Y bueno, a mí me ha dado la ventaja de haber estudiado la economía en Bolivia, en Estados Unidos y en Europa, en Londres, lo cual me ha dado una visión más completa de la economía del mundo, ¿no? ¿Y por qué economía? ¿Por qué decidió esa rama? Eh, eh, bueno, la vocación, ¿no? La Ah, vocación, es difícil explicar la vocación.
tal vez, tal vez mi padre era un hombre de números, pese a que no había estudiado, después fue autodidacta, entró a trabajar a una empresa del cargo superior al mensajero solamente, era el ayudante del ayudante de contabilidad, pero después de 20 años llegó a ser el gerente de la empresa en Oruro y a los 30 años llegó a ser el gerente nacional de una empresa importante. Entonces, yo creo que por una parte los números, la economía viene de mi padre y mi abogado y mi abuelo que era abogado, también la otra parte, ¿no? Me imagino que es Lo esa social, ¿no? combinación. Sí, sí. Interesante. Y su padre, a pesar de haber tenido tantas caídas, ¿no? Empezar, como usted dijo, en ocasión llegó bastante alto, ¿no? Lo que se puede decir. ¿Qué remarcaría de su padre? ¿Qué enseñanza cree que le deja? No, muchas enseñanzas. Era el modelo para mí, como para todo hijo. Mi padre era un hombre muy trabajador, trabajaba hasta muy tarde. Él tenía la idea de que no había que dejar las cosas a medias, había que acabar las cosas. Segundo, el hecho de que eh, no había que cometer el error de decir, no, esto nomás es mi parte, y salvar la responsabilidad, ¿no? Mi padre me decía, si a veces yo tengo que ir a hacer el trabajo del mensajero y comprar el papel porque es urgente, yo lo hago, no hay que tener problema. Entonces me ha dejado una serie de enseñanzas, de una mística del trabajo, el hecho de comprometerse con las cosas, la honestidad. Era una persona muy honesta, muy precisa, muy ordenada. Entonces, sin lugar a dudas, me ha dado una serie de pautas muy importantes para la vida, ¿no? No, qué interesante. Y qué interesante, igual que a un semestre de terminar, ya joven diciendo, pucha, ya me voy a librar de la universidad a trabajar, a ganar, y pum, golpe. ¿Cómo ha vivido ese tiempo de la vida no democrática boliviana? Bueno, en nuestro país, especialmente en la etapa que me ha tocado ser estudiante, ser universitario, era difícil, era complicado, golpes de estado cada vez. Entonces, y es interesante, pero yo entré a la universidad a estudiar, pero vi que había tantos problemas políticos en la propia universidad que en algún momento nos cerraron la universidad. Entonces me metí a la actividad política en la universidad, para poder estudiar, ¿no es verdad? Para que la vida universitaria funcione. Me metí estando en el curso básico y participamos en las elecciones. Ganamos 2 centros de los 4 que había y no podían creer porque, claro, éramos unos changos de básico que les ganábamos a los que ya salían. Los dinosaurios. Sí, entonces participamos activamente. Yo conocí a mi esposa en la universidad. Ella también se involucró en el tema político. Ella era parte de la directiva de la carrera de economía. Ganamos también en la carrera de administración de empresas. Y a mí me reservaron para que vaya a la FUL, a la Federación Universitaria. Pero ahí vino el 80, vino el golpe de... García. No, primero hubo problema y se cerró con el de Natush Bush, sí. Natush Bush. Y después, claro, con García Mesa ya se cerró por 2 años y tuve que irme, ¿no? Y tuve que firmar obligadamente frente a lo que me venía encima, mis ministros presos, los paramilitares en la calle, la central obrera tomada, los medios de comunicación exactamente igual acallados. Claro, sí, ese sí
Mi papá igual me comenta que cerraron todo, prácticamente todo. No se podía hacer nada. Es interesante ver este pequeño paso, ¿no? Tal vez este fue el primer impulso que le dio a usted para empezar la vida política. ¿Cómo empezó, además, después de esto, a inmiscuirse más en la política? Bueno, pues, ese fue un primer paso, participar en la actividad política estudiantil, en la Federación de Estudiantes y demás. Y también ya empecé a escribir, yo escribía en algún periódico, siendo muy joven, escribí, me acuerdo, algunos artículos en Última Hora, que era un vespertino, un periódico que salía en la tarde, y también después me acuerdo que había un semanario, el semanario más importante era una carta informativa, se llamaba IPE, Información Política y Económica. Entonces yo lo conocí al director, alguna vez hablamos de alguna información, datos. Me pidió que pueda hacer, me acuerdo que subía el precio del transporte en La Paz y subía creo que 10 centavos y yo le hice notar que, claro, 10 centavos por la cantidad de pasajeros, por la cantidad de vehículos, lo que se estaba negociando eran millones de dólares, ¿no? Entonces me pidió que yo escriba y explique en 2 párrafos aquello. Lo hice y después él fue tomando confianza y me pedía que lo reemplace. Y hubo un tiempo de que yo escribía todo el informativo, sí, el informe político económico. Entonces también esa fue una forma de involucrarme con la política nacional, con los problemas del país, antes de irme a estudiar fuera. ¿Y cómo se vive allá? Bueno, sabemos que es diferente cultura. Ha vivido 3 culturas diferentes a muy temprana edad. ¿Qué rescataría de la cultura yanqui, de la cultura europea, digamos, me refiero a esta etapa formativa? Porque obviamente las universidades públicas, que son las que más se usan, no están en el ranking mundial, ni mucho menos. Pero ¿qué podría rescatar de allá hacia acá? Uy, hay cosas interesantes. La educación en Estados Unidos básicamente es muy parecida a la nuestra. Tal vez la diferencia más importante es que cuando yo fui a la Universidad de Arizona, que era la que tenía el convenio con la Católica, yo tenía suficientes materias en economía como para tener una maestría y gran parte del doctorado. Tenía por demás materias o créditos en economía, pero me faltaba otro idioma, me faltaba deporte, me faltaba una materia con laboratorio. Entonces aprendí francés en Arizona, lo más curioso. Tomé una materia de tenis. Materia de tenis. Sí, sí, porque la educación en Estados Unidos tiene que ser así, tiene que ser completa, ¿no? Pero hay materias un poco más amplias, pero básicamente hay diversidad, ¿no? En cambio, en Inglaterra la educación es completamente diferente, ¿no? El primer día de clase te dicen, hay prácticas, pero no valen para la nota. La asistencia pueden venir o no, no vale para la nota. En fin, así hay una serie de tareas que se hacen, pero lo único que vale para la nota es un examen al final del año. Te dan 2 horas por cada una de las materias. Yo tenía 4 áreas, 2 horas en cada uno, y vos tienes que demostrar en esas 2 horas, escribiendo varios cuadernos, porque no te hacen preguntas para contestar sí o no, te hacen preguntas para dar un criterio, ¿no es verdad? Entonces, yo recuerdo que tenía varios compañeros que eran pues, había uno que era director de la carrera de economía en Australia y fue a hacer una maestría a Londres. O había alguien que había sido gerente del Banco Central y que aspiraba a ser presidente del Banco Central y fue a hacer una maestría en Londres. Entonces, hubieron varios que con el estrés de no pasar la maestría y que podían perder incluso su carrera si se aplazaron, dejaron y postergaron para hacerlo más tiempo, ¿no? Entonces realmente
los que pasamos fuimos un porcentaje solamente del curso, ¿no? Pero bueno, es interesante el sistema también, es de otra visión. Sí. Antes de pasar al tema de, bueno, su vida de empresario, que es lo que muchos jóvenes, ¿no?, apuntan a hacer. Usted mencionó, me pareció curioso, usted mencionó que conoció a su esposa en la Católica, acá, pero usted se fue, se reencontró, ¿cómo fue esa historia? No se perdieron el rastro, fue con él. A ver, yo me voy a Estados Unidos, yo no sabía inglés. Aprendió así a la pasada. En 3 meses, un curso intensivo en Boston, me acuerdo, en Berlitz, que era una institución importante para los idiomas. Y ella tenía varias hermanas que vivían en el área de Virginia. Okay. Entonces ella se fue también con la idea de poder entrar a la universidad. O sea, que ella también quería entrar a la Universidad de Arizona. Por el convenio. Por el convenio de intercambio. Ahora el problema que tenía mi esposa es de que ella sí hablaba mucho más fluidamente que yo el inglés. Y además no tenía problemas, se lanzaba a hablar. Yo no hablaba tanto y compensaba en saber perfectamente la gramática, más vocabulario y demás, aun cuando no hablaba mucho. Y cuando dimos el examen de inglés para entrar a la universidad, yo pasé y ella no pasó, pese a que hablaba mejor inglés que yo, ¿no? Entonces ella no entró a la universidad, ella se volvió a Bolivia, y claro, eso esperó un tiempo, se reabrió la universidad, ella terminó la universidad aquí en Bolivia. Entonces una vez que terminó, cuando yo volvía la veía, y cuando ella ya terminó, tomamos la decisión de casarnos y nos casamos en Londres. Sí. No, y la anécdota es de que después me he enterado que nos hemos casado en la misma notaría que Paul McCartney. Ah, ¿sí? Sí. El primer matrimonio de Paul McCartney con Linda Eastman fue en la notaría de Mary LeBon en el centro de Londres, y nosotros nos casamos ahí también. Wow. Bueno, vas a pasar el dato ya, por si acaso, tal vez. Bueno, ahora pasemos a la faceta Samuel empresario. Como, bueno, tú ya venías de un área económica, creo que eso te empuja un poco más a la vida empresarial. Aunque se puede empezar desde donde sea, ¿no? Desde cualquier rubro, pero ¿cómo empezaste tú con esta visión empresarial a lo tuyo? Mira, es interesante, pero yo he sido empresario por accidente. Okay. ¿Por qué? Porque como te he contado, mi preparación, mi elección es por la economía. Cuando yo voy a Estados Unidos, había estudiado economía y administración. Me dicen, si quieres terminar este año, tienes que elegir una, que los requisitos son diferentes en las carreras. Yo elijo la economía. Y después me especializo en finanzas públicas, en desarrollo económico. Pero vuelvo al país, trabajé en algo de economía, trabajamos con alguien que había sido mi profesor, que era un gran economista. Fue interesante porque trabajamos un tiempo corto en el sector público y éramos críticos. Yo escribía, él también escribía en el periódico, el doctor Juan Antonio Morales, y un día nos llamaron y nos dijeron, o renuncian o los despedimos. Bueno, despídannos, pues, ¿por qué opinan contra el 21060, me acuerdo? No, nos despidieron de UDAPE, a ambos. Hicimos una consultora económica. Nos fue bien, hicimos algunos estudios para organismos internacionales. Y algún momento me llama un señor que era el presidente de Soboce, un señor Villegas, y me dice, ¿te interesaría entrar al directorio de Soboce? Eso era en noviembre del año 86. Yo tenía 27 años. Y yo, chango, digo, interesante un directorio, te pagan bien, una vez al mes y aprendes mucho. No, me dice,
presidente del directorio. La pienso rápidamente y era un desafío grande, pero interesante, ¿no? Y acepto y en enero, el 15 de enero del año 87, me nombran director y en la tarde me eligen presidente del directorio. Entonces yo entré con la idea de que resolvía todo en un año. Y entro y resuelvo los problemas más complicados, pero claramente me voy involucrando, hacer crecer la empresa, ampliar, había muchas oportunidades y me quedo 25 años en Soboce. Entonces, una vez que se vende Soboce, que yo tenía una situación económica consolidada, es el momento que digo, ahora voy a tener más tiempo a dedicarme a lo que a mí me interesa, ¿no? Y me dedico al tema de la responsabilidad social, de apoyar a los emprendedores. En muchos proyectos muy buenos que teníamos en Soboce, cuando salgo de Soboce me los llevo. Por ejemplo, los CITES, el Emprendideas, comienzan en Soboce. Tienen 12, 13 años y yo he salido de Soboce hace 10 años. Entonces me llevo esos proyectos, empiezo a hacer más proyectos que tienen que ver con, no tanto con el lado empresarial, sino con la promoción de los emprendedores. Sí, acá, bueno, el primer emprendimiento grande, digamos, que sale de esta versión filantrópica de Samuel es Sobre la Roca, entonces, y es chuquisaqueña. ¿De dónde nace esta versión filantrópica? Porque no solo es emprendedores grandes o que tengan una idea de mercado grande, también ayudaste bastante a emprendedores medianos, pequeños. ¿De dónde nace esas ganas de ayudar? Mira, nace de un razonamiento muy, muy lógico. Y cuando yo estaba en Soboce, mi idea era voy a generar mucho empleo. Y pude generar miles de empleos en Soboce. Pero algún momento me di cuenta, yo me acuerdo que en alguna ocasión alguien dijo, si en este país hubieran 20 Soboces, tendríamos otro país. Entonces eso me hizo pensar que efectivamente no era suficiente lo que yo hacía. Soboce era la industria más grande, más importante, que generaba más empleo, pero no bastaba. Entonces ahí fue que me empecé a cuestionar de que no era suficiente que Soboce vaya bien, sino que había que generar otros emprendedores para que se conviertan en otras empresas, primero pequeñas, después medianas, después grandes. Y ahí empezamos a ver cuál era el mecanismo y surgió el Emprendideas, que es un concurso para detectar buenos proyectos y a los buenos proyectos darles capital semilla, capacitación, apoyo, ¿no? Y es interesante porque sí, el primer proyecto que gana en el Emprendideas es justamente una empresa de Sucre, un joven, bueno, en esa época era muy joven, el señor Aliaga, que él es muy religioso, ¿no? Entonces hace su empresa y le pone un nombre curioso para una empresa, Sobre la Roca. Cuando le preguntamos, ¿y por qué se llama así? Él nos dice, porque en la Biblia dice que se construyen las cosas sólidas sobre la roca. Entonces, por eso se llama Sobre la Roca. Y es una empresa que nació con algo muy simple. Él comenzó a hacer unas barras energéticas, sí, de quinoa con miel. Y él tenía una prensita y hacía la barrita, la metía en una bolsita de nylon, la cerraba con una velita y trabajaba en el garaje de la casa de su padre. Pero cuando gana, él pide que se lo capacite, él va a La Paz, recuerdo, y en poco tiempo ya su barra tenía un envase espectacular, parecía una barra europea, a todo color, empieza a diversificar sus productos, en fin, le va muy bien. Ya hace unos meses yo entré a una de las tiendas Sobre la Roca y pregunté cuánta gente trabaja, y me dijeron 48 empleados. Entonces ya es una empresa mediana,
¿no es verdad? Entonces, ese es el camino para generar empresas que pueden ser pequeñas, medianas y también grandes, ¿no? Qué interesante. Yo vi que también, bueno, no, en La Paz tuviste bastante incidencia, ¿no? Ayudando a bastantes personas con sus pequeños negocios. Los jóvenes, te estoy dedicando una estadística así por decirla, pero yo creo que no está alejada de la realidad. Un 85% creo que quieren no depender tanto de un Estado. Creo que el joven quiere llegar con sus potenciales a tener algo suyo. Pero el joven también no ve esa opción hoy en día en Bolivia. Lamentablemente en Bolivia las oportunidades cada vez son menos, ¿no? Yo, sinceramente, Samuel, te digo que de los 100 que éramos en mi curso, en mi promoción de Colec, te firmo y te digo que al menos en Sucre solo estamos 30. Y en Bolivia debemos estar 50. Entonces, ¿qué podrías decirnos, o sea, hablándole a la juventud sobre la Bolivia que se viene? Esa Bolivia que ve una oportunidad en agosto de cambiar las cosas, trabajando obviamente, pero que quiere saber si en este país hay todavía posibilidades. ¿Van a ver? Mira, justamente lo que yo quiero hacer es que el actor principal, el motor del desarrollo, ya no sea la empresa pública, porque eso ha fracasado. Tenemos tantas empresas públicas que solo generan pérdidas. Entonces mi propuesta es hay que cerrar esas empresas que no son factibles y que el nuevo actor, el nuevo motor, la nueva locomotora del desarrollo sean los emprendedores. Ese es el camino aquí en cualquier otro país del mundo que ha funcionado, ¿no es verdad? Entonces, por eso yo tengo experiencia más de 10 años en apoyar a los emprendedores, en generar una serie de iniciativas que permitan que se conviertan en empresarios. Y yo creo que sí, falta mucho por hacer, pero yo veo especialmente en Sucre, que es posiblemente el lugar del país donde más se está avanzando, ¿no? Yo recuerdo que venía por Francesa el año 99, 2000, hace 25 años, y se me acercaban una serie de jóvenes, hombres, mujeres en la calle, y me decían, ¿no tendrá usted un trabajito en Santa Cruz, en La Paz? Nos queremos ir, en Sucre no hay ninguna opción. Y no uno, sino muchos, ¿no? Pero bueno, en los últimos años que he venido a Sucre, se me han acercado muchos jóvenes y me han comentado que tienen un emprendimiento. Y me preguntan opiniones, me piden sugerencias, me comentan algunos que les va muy bien, otros que tienen algún problema, en fin. Pero realmente hay casos interesantes que muestran que sí se puede hacerlo, incluso con todas las dificultades, con un Estado en contra, ¿no? Yo me acuerdo que fui un día a la CAINCO a ver, era jurado de un concurso de emprendedores y estuve, no sé, 4 horas entrevistando y revisando los proyectos, eran 36 proyectos. Y bueno, me vieron seguro agotado y me dijeron, vamos a tomar un café. Y subimos al café que está en la misma CAINCO, que se llama el Coffee Bike. El Coffee Bike, sí. Tomé un café excelente, comí muy bien, y vino el dueño. Y me comentó el dueño de que tiene 5 sucursales en Sucre. Una en el Guereo, otra en el Palacio de Justicia, en la Corte Suprema, otro en la CAINCO, otro en una calle importante, en fin, me explicó. Y yo decía, en La Paz o en Santa Cruz no hay una cadena de cafés nacional. Tal vez alguna cadena externa tiene más de 5 locales, pero una cadena boliviana. Y si hace un tiempo yo hubiera contado y hubiera dicho, en Sucre hay una cadena de cafés que tiene 5 locales y está creciendo, me hubieran dicho, estás loco, ¿no? Pero yo he visto, he conocido este lugar donde estamos. Aquí hay un restaurante, aquí hay este bar,
que son muy exitosos y que el que lo administra, que es un tipo joven, alrededor de 30 años, tiene una ganancia muy interesante. Entonces empiezan a darse emprendimientos en Sucre relacionados todos con el turismo, que creo que tiene una gran perspectiva. Entonces yo creo que no hay que desanimarse. Por suerte este terrible gobierno masista con su modelo fracasado ya se acaba. Faltan 111 días para que tengamos elecciones y se vayan. Entonces, yo veo que hacia adelante va a haber oportunidades para los jóvenes, porque no va a haber dinero. Los próximos 5 años no va a haber dinero del gas, no va a haber dinero del litio, por más de que se haga todo bien, que se encuentre, son procesos que toman 6, 7 años en desarrollarse. Entonces, Bolivia va a tener que vivir del turismo, de la agricultura, de la minería, de iniciativas tecnológicas, y el tema del turismo yo creo que Sucre ha despegado, se está aprovechando muy bien. Este año con el tema del bicentenario va a ser un año extraordinario para Sucre. Mucha gente va a conocer y vos sabes que en el tema del turismo, de los viajes, la mejor publicidad que hay es la que alguien que queda satisfecho, contento, bien impresionado, va y cuéntanos, ¿verdad? Aquí hemos visto en Sucre de que llega mucha gente de Santa Cruz. Sí. Y claro, no es fácil entender, pero preguntando y demás, la gente viene a hacer eventos, a casarse, bautizos, aniversarios, porque aquí en Sucre tienes unos lugares increíbles que no hay en otro lado y que cuestan la mitad de lo que cuesta un evento en Santa Cruz o en La Paz, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay un atractivo y hay posibilidades. Y si tienes hacia adelante un gobierno amigable al turismo, que se preocupa de las regiones, van a cambiar las cosas y va a haber oportunidades. ¿Quién lo diría, no? Podría venir un Burger King, digo, ¿no? Por ahí, un Burger King colonial, no sé. Samuel, ¿qué faceta más te gusta de ti? O bueno, más crees que te describe. ¿La faceta política o la faceta empresarial? Mira, yo siempre comento que un negocio bueno, un resultado bueno, no me genera tanta satisfacción como ver cosas más humanas, más personales, ¿no? En Sodoce, que venga un ingeniero y que me cuente, me diga, caramba, mi hijo ha terminado su posgrado, que ha podido estudiar, o que venga otro y que me diga, me he comprado una casa, quiero que usted venga para inaugurar. Ese tipo de cosas me causan mucha satisfacción, porque le cambia la vida a la gente, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, poder cambiarle positivamente la vida a la gente es lo que me da mayor satisfacción personal. Recibimos donaciones, por si acaso. ¿Cómo nace Unidad Nacional? Mira, yo era parte del MIR. Yo lo apoyé a Jaime Paz en muchos años. Yo te diría que era una persona importante. Todo lo que se hacía en materia económica, yo era el responsable. Y cuando me secuestran, después del secuestro, me había vuelto una figura muy conocida a nivel nacional, y Jaime Paz me ofrece que sea el candidato a vicepresidente y yo acepto. Entonces soy candidato a vicepresidente y claro, ahí ya el bichito de la política te entra completamente. Entonces yo lo apoyo a Jaime Paz en varias elecciones, sea candidato o no sea candidato. Y llega un momento que le digo, ya, yo también te voy a apoyar en esta otra elección, pero la siguiente apoyada a mí me toca. Y él me dice, sí, de acuerdo. Entonces llega un momento, me acuerdo que había una especie de convención del MIR en Santa Cruz, y en esa
convención, Jaime Paz da a entender que los que seguían eran sus hijos. Ah, ok. Una especie de monarquía. Entonces, no, pues ahí yo me doy cuenta y empiezo a trabajar para poder ser el próximo jefe del MIR. Y estaba a punto de lograrlo, yo creo que me estaba yendo muy bien, pero el MIR se mete al gobierno de Sánchez Lozada en el 2002. Sí, en esa mega coalición creo que hubo, Sí, ¿no? sí. Se mete el MIR y claramente el desprestigio que tiene el MIR es muy grande. Acusaciones de corrupción, después hay muertos en el gobierno de Sánchez Lozada. Entonces yo que peleaba por ser la cabeza del MIR, me doy cuenta que especialmente con los jóvenes, el MIR era un partido que no se reconocía porque había recuperado la democracia, que tenía mártires, sino que se veía al MIR como un partido corrupto, como un partido metido con gobiernos que tenían muertos en su haber y demás. Entonces ahí es que tomamos la decisión de ya no seguir trabajando por encabezar el MIR, sino de hacer un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que no tenga esos pasivos, ¿no? Que no me correspondía. Yo nunca me metí en ningún tema de corrupción, no estuve en el gobierno de Sánchez Lozada, entonces, ¿por qué cargar con esas responsabilidades? Entonces ahí decidimos hacer un partido nuevo, además el peor momento, ¿no? Porque en octubre del 2013 es que cae Sánchez Lozada y se cae el sistema político, se cae el MNR, el MIR, en fin, sí, todos los partidos. Y en ese momento decidimos hacer un partido, lo hacemos en Cochabamba, me acuerdo. Y lo más interesante es de que nosotros andábamos con cuidado, decíamos en esta crisis política que la gente aceptará un partido nuevo y tenemos gran recepción. Teníamos creo que 6 meses para reunir firmas y reunimos en 2 meses en todo el país. Entonces, y había una recepción muy positiva. Entonces presentamos las firmas, nos autorizan como partido. Y ahí tuvimos algunos problemas porque por la crisis política en el país nosotros teníamos previsto organizarnos y demás, pero a los pocos meses elección municipal. Participamos en esa elección municipal con muy poca organización y ganamos varios municipios y muchos concejales en todo el país. Entonces, pese a que no teníamos organización, nos fue bien, pero también alertó a otros de que éramos una fuerza emergente que crecía. Entonces, en esa oportunidad, otra vez nos queríamos organizar y se cae el gobierno transitorio, y tenía que haber las elecciones del año 2007. Eso era lo que estaba previsto, ¿no es verdad? Pero se adelantan al 2005. ¿Se adelantaron? Claro, se adelantan. Sí, porque se eligió un gobierno del 2002 que tenía que ser hasta el 2007. Pero renuncia Sánchez Lozada, continúa Mesa, renuncia Mesa, viene Rodríguez Belcé, llama a elecciones. Entonces, en lugar de terminar ese gobierno en 2007, termina en el 2005. Entonces, sin poder organizarnos, participamos en esa elección. Los nuevitos. Sí, entonces tuvimos que, en esos años en el país hubieron demasiadas elecciones y no nos dejaron organizarnos, ¿no? Entonces, pero considerábamos que era pues nuestro deber, habíamos entrado en la política, había que defender la democracia, y entonces participamos en varias elecciones sin estar bien organizados, ¿no? Correcto. Bueno, tú criticaste al MIR porque, bueno, un partido en sí no es un generador de pegas familiar, ¿no? ¿Y Unidad Nacional tiene miras más allá de Samuel?
Sí, desde luego. Por ejemplo, yo he sido el presidente de Unidad Nacional en 2 gestiones, como establecía el estatuto, y yo ya no soy presidente de Unidad Nacional. Se ha elegido a Elizabeth Reyes como la presidente de Unidad Nacional. Yo soy secretario general, y está claro de que ese es mi último cargo, ¿no? Entonces, lo interesante es de que en Unidad Nacional han surgido varios líderes y fundamentalmente varios líderes mujeres. Por ejemplo, Soledad Chapetón, que ha sido la Alcaldesa, ¿no? ha sido la alcalde de la ciudad del Alto. Le hemos dado una paliza al MAS en su mejor momento, el año 2015, ¿no? Soledad ha ganado con el 57% de los votos. Y ha hecho una buena gestión, ha terminado su gestión. Ahora la están extrañando en el Alto, ¿no? Porque ven que no hay obras, y Soledad ha hecho una excelente gestión. Entonces, Soledad es una líder o una lideresa de Unidad Nacional, y también hay varias otras personas en todos los departamentos que han crecido, surgido, y Unidad Nacional, más allá de Samuel Doria Medina, va a continuar. Qué bueno. Es bueno, yo creo, generar espacios para nuevos liderazgos. Samuel, antes de ir a la última pregunta, vamos al 100 días. Samuel, ¿cuándo veremos el cambio real que usted propone? En 100 días, cara. ¿Qué diferencia, Samuel, tu plan económico de los otros? ¿O crees de este plan del 100 días, más allá, bueno, del corto tiempo que muchos dicen que lo es, para dar cierta estabilidad económica a Bolivia? ¿Qué es la diferencia del plan económico de Samuel Doria Medina al de otras personas, de otros candidatos? Mira, el plan que hemos hecho nosotros es con experiencia de muchos años en el país, ¿no? Yo he enfrentado crisis, yo he entrado a Soboce cuando estaba prácticamente en quiebra, intervenida por los acreedores, por los trabajadores, y he resuelto los problemas fundamentales en un plazo corto, ¿no? Y la gente que critica es porque no conoce el tema, ¿no? Mira, yo te comento, hemos vivido el año 1985, vos no habías nacido todavía, una situación difícil con mucha inflación y demás, y entra Víctor Paz Estenssoro, que era un hombre que tenía mucha experiencia. Él jura como presidente el 6 de agosto de 1985, y en 23 días, el 29 de agosto, saca el decreto 21060 y para la inflación y para la subida del dólar. Y en esa época subía el dólar en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, ¿no? Era una situación mucho más complicada. Y para resolver este tipo de problemas en el que estamos, hay que hacerlo rápido. No puedes esperar. Te comento un ejemplo que sí lo has vivido y lo debes conocer. En la Argentina, el expresidente Macri entra y dice, a ver, esperaremos que vuelva el dinero a los argentinos del exterior, veremos de un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Y qué pasa? Cuando quiere tomar medidas ya no podía, ya no tenía el apoyo. En cambio, Milei jura el 10 de diciembre del 2023 y toma medidas inmediatas. Terapia de shock, creo que le dicen, ¿no? Claro, tiene que ser shock rápido. Y en enero del año 2024 ya tenía superávit en las cuentas fiscales. Y le ha ido muy bien. Y este año 2025 la Argentina es la economía del continente que más va a crecer. Va a crecer 5% de la economía de la Argentina. Y el promedio de Latinoamérica es bajo, es 2.2. Y nosotros, si crecemos positivo, ya va a ser bueno, porque está muy mal nuestra economía, ¿no es verdad? Entonces hay que hacerlo rápido. Porque si no lo haces rápido, te pasa lo que le pasó a Macri, ¿no? Y por otra parte, hay un tema de expectativas. La economía tiene bastante psicología. Y si no cortas las expectativas rápido, la gente va a pensar que va a seguir subiendo el dólar, que va a seguir habiendo inflación, y es más difícil corregir los problemas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, tienes que hacerlo rápido, ¿ya? Y yo creo que la población también tiene
tiene la necesidad de que se resuelva rápido. Ya hemos aguantado suficiente. Y te diré que muchos deben pensar que nosotros hemos hecho una frase para marketing político. No es así, es la gente la que elige. Nosotros planteamos un plan que tiene varios componentes y, por ejemplo, yo pensé que lo que más iba a resaltar iba a ser la oferta de 1 millón de nuevos emprendedores en 5 años. Yo francamente pensaba que ese iba a ser el eslogan, ¿no? 1 millón de emprendimientos. Pero no, lanzamos el plan y de repente me empieza a escribir mucha gente, me paraba en la calle y me decía, yo pensaba irme de Bolivia. Estaba viendo si me iba a España, a la Argentina, a Estados Unidos, pero cuando he escuchado que usted, que es una persona creíble, seria, ha dicho que se puede resolver en 100 días, me ha dado esperanza y he decidido quedarme. Y así mucha gente que nos dice que les hemos dado esperanza, porque yo no soy una persona que, no soy un charlatán, ¿no es verdad? Soy una persona que cumple lo que dice, que tengo palabra. Entonces, desde ese punto de vista, la gente ha escuchado y se ha empezado a hacer popular el tema 100 días, pero no porque nosotros lo hemos dicho. Entonces, en algún momento alguien me dice, tú ya tienes tu MAGA. Yo digo, ¿perdón? Me dice, sí, así como Trump tenía su Make America Great Again, MAGA, vos ya tienes 100 días. 100 días. Y claro, entonces yo tengo incluso alguna gorrita que dice 100 días, pero después vimos que había que darle fuerza y le aumentamos el carajo, que además creo que yo siempre explico que no es una mala palabra, no es una palabra sucia, es una parte del barco, ¿no es verdad? Es la parte extrema del barco que es la que se mueve más. Y entonces a los que se portaban mal los mandaban a ese lugar y les decían, váyase al carajo. Pero no es una palabra sucia, mala, ¿no es verdad? Claro. Hay mucha gente que dice, ¿por qué dice carajo? ¿No? Es una palabra que usamos para darle fuerza, ¿no es verdad? Muy boliviana, además, muy usual. Claro, entonces las 3 palabras 100 días carajo se han vuelto muy populares, ¿no? Donde voy, la gente lo identifica claramente, ¿no? Interesante. Bueno, para terminar, Samuel, tú que has recorrido el mundo bastante, tienes bastantes contactos, un empresario exitoso, ¿cuál es, si se puede saber, la persona más famosa dentro de tus contactos? No sé, tal vez está un artista, no sé. Además de mí, obviamente, que te voy a pasar ahorita mi número. Gracias, Víctor, te agradezco. Mira, en eventos empresariales, obviamente me encuentro con gente muy conocida. Me ha pasado algo muy interesante. El año anterior me invitaron a una charla en España, un evento empresarial, y antes que yo hablaba el rey de España. Entonces, obviamente, yo tenía todo lleno, muy interesante, toda la prensa. Habla el rey, después hablo yo. Carlos, creo que se llama, ¿no? No, Felipe. Felipe. Entonces, fue muy interesante, pude saludarlo. Es una persona en España que he podido conocer. Bueno, lo había conocido hace 34 años, cuando fui ministro. Él llegó, pero él no era todavía rey, era príncipe. Lo saludé, me impresionó porque era mucho más alto que yo, ¿no? Wow. Él mide, si no me equivoco, 2 metros, ¿no? Pero después he tenido, sí, he estado en algún evento con Angelina Jolie. He quedado enamorado. Estaba Shakira también, pero estaba Angelina Jolie, eso me impresionó bastante. Wow. Y después, no sé, yo tengo la característica de encontrar rápidamente a la gente, ¿no? Me he encontrado con mucha gente, nos hemos sacado fotos, obviamente, pero sí, más que todo por eventos empresariales, también eventos de carácter político, pero los que más recuerdo es el rey de España
Y Angelina. Y Angelina Jolie, obviamente. Bueno, Samuel, hemos tocado bastantes puntos de tu vida, bastantes puntos de tu idea de una nueva Bolivia. Nos ha faltado mucho, creo. Espero puedas, cada que vengas a Sucre, poder estar ahí en estos micrófonos que también son tuyos. Y muchas gracias. Te deseo la mejor de las suertes en esta etapa electoral que estás pasando. Gracias, Víctor. Te agradezco. Ha sido un gusto poder conversar y poder hacer que también conozcan otros aspectos diferentes de mi vida. Y yo estoy optimista de que nuestro país va a cambiar. He recorrido todo el país y veo que hay un deseo muy grande de un cambio profundo en nuestro país, y estoy convencido que además los jóvenes, como tú decías, no quieren, a mí me han dicho así fuerte, no queremos que el Estado no nos haga empresas, nosotros queremos hacer nuestras propias empresas. Entonces 60% de los votantes en agosto tienen menos de 30 años. Y yo estoy convencido de que los jóvenes quieren un país distinto, diferente, donde valga el mérito, donde pueda valer el esfuerzo de las personas, donde uno tenga oportunidades, uno no tenga que irse del país y dejar a sus padres, a sus abuelos, ¿no? Entonces yo estoy convencido de que nuestro país va a cambiar y que ya ha comenzado una ola imparable. Y así va a ser. Muchas gracias por ver. Esto ha sido Generación. La tertulia popular es la número 10. Nuestro 10º invitado, Samuel. El de la suerte, dicen por ahí. Muchas gracias. Hasta luego.